Y hablando de la altura del año, recién estábamos charlando fuera del micrófono. Sí. Hay gente que no le gusta hacer balances del año, hay gente que sí. Hay gente que le gusta proyectar, dice, bueno, el año que viene me gustaría o me pongo como objetivo tal cosa. Otra gente que no, que se levanta, estimo yo, y va como para donde va el viento. Bueno, tu palabra. Sí, la verdad que en esta instancia a muchas personas les cuesta hacer balance y a veces la pregunta que vos hiciste muy buena es si tenemos que hacerlo o no. Claro. ¿No? El balance de lo vivido y también este balance de cómo proyectamos el futuro. Y la verdad que en estos tiempos vertiginosos a veces uno dice, che, yo quiero llegar a fin de mes, digamos, Y ya está. o quiero que termine el día, o veo cómo llego al fin del día, como que me voy a detener a hacer un balance, ¿no? Sí. Pienso que quizás muchos hoy por sus trabajos, cada uno con su realidad y demás, muchas veces quiere cerrar o terminar lo que no pudo hacer en 11 meses, ¿no? Y tiene solo lo que quedan, 15 días para Que sea resolverlo. mucho. Esa es otra, ¿viste? Esa es otra. Quieren hacer todo en 15 días Lo que no hicieron en todo el Claro. año. Sí, medio. Claro, sí, sí. Es más, ya hay gente que me parece que ya está cerrando el año. Ya está, si en 11 meses. Claro. ¿A dónde Claro. te va? Y después también encontrás eso que te dicen, che, pero después el 2 de enero sigue la vida. Entonces, que no se termina el mundo. Uno escucha de todo, ¿no? Y es interesante plantearse esto que estás diciendo. Debo hacer un análisis, hay que proyectar. Y si fuera así, ¿cómo hacerlo? ¿De dónde? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Claro. Lo cierto es que yo creo que cada tanto está bueno para la pelota, no solo a fin de año, cuando uno lo ve esto como algo más, ¿no? Preparamos el arbolito, todo eso, y el balance de año como que si uno lo hiciera en diciembre. Está bien, el arbolito lo armamos el 8 de diciembre, pero el balance está bueno hacerlo cada tanto, ¿no? Para saber dónde estamos parados, ¿no? Y qué rumbo por ahí tenemos, si está bien el rumbo que estamos siguiendo, ¿no? Por un montón de motivos, ¿no? Nosotros hoy por hoy, también con estos ritmos que vivimos la realidad o la percibimos también como vemos las redes sociales, ¿no? Las historias, que en verdad no son historias, son fotos espontáneas, porque uno va pasando, scrolleando, ¿no? Pasando de foto en foto, y a veces ni siquiera prestamos atención, ¿no? Como con el dedito, y si algo nos llama la atención, paramos. Claro. Y seguimos, claro. Claro. Y entre foto y publicidad y todo eso, como que vemos una foto en un momento, pero esa foto instantánea del momento y demás no nos permite hacer una lectura de las vivencias, ¿sí? Pero es más, nos pasa hoy con los tiempos que vivimos, que a veces no toleramos ver un video de 2 minutos y medio. ¿Sí? Como que si yo tengo que buscar un tutorial de cómo arreglar tal cosa de la casa, y hay un video de 5 minutos y uno de 2 y medio, voy al de 2 y medio. Sí. Ah, de 2 y medio. Y 2 y medio ya me parece mucho. Y lo empezás a pasar rapidito. Claro, sí, le ponemos 3 por. Claro, 3 claro. por 3, como a ver si. Y ni hablar, si pobre no digo nada, pero viste que a veces la gente de España a la hora de hablar como que da una vuelta barro y decir, dale, viste. Concretá. No, ¿viste? yo quiero ver nomás cómo va el tornillito en la pared, ¿para ¿viste? qué me mostrás? Claro, Esa bueno. herramienta yo tampoco la tengo. así que- Bueno, imagínense, si hacemos con eso, que es un video de 5 minutos, pedirle a alguien que haga un análisis de 365 días, Claro. es como que muchos se me resisten y se me plantan de mano en el consultorio, ¿no? Como diciendo, no lo pienso hacer, ¿viste? No es algo que pienso hacerlo hoy. Yo creo que cada tanto, como le comentaba, está bueno hacer un análisis, parar la pelota, ¿sí? Entender dónde estamos parados, porque también nos permite a nosotros conocernos nosotros mismos, nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, cómo lo vivimos, y también proyectar. A veces lo que nosotros hacemos es que no queremos hacer ese análisis porque solemos tener un sesgo negativo. Decimos, che, si me pongo ahora a contar lo que pasó en el año, uno generalmente, no digo en todos los casos, pero tiene presente como el momento más significativo, sobre todo asociado al dolor, a la pérdida, a lo que ya no tiene, o que también esta idea de que todo pasado era mejor. Entonces, si hoy yo me pongo a analizar y confirmo esa creencia de que de verdad todo pasó era mejor, arranco el año deprimido, digamos, cierro deprimido y arranco deprimido. Entonces, Bueno, eso también me parece que, digamos, es como un arma de doble filo. Si yo hago el balance y me fue para el traste... Obviamente que si adelante me fue mejor. Claro, bueno, pero, digamos, podés tener la visión de, bueno, muy bien, me fue mal, pero voy a ponerle toda la ficha y las ganas para ir para adelante, para mejorar. Sí. Y después debe estar el otro que dice, me fue mal. Claro, ¿Y sí. ahora qué hago? Y se deprime más que lo que estaba antes. sí, yo creo que lo importante es cómo hacemos el análisis, no si lo hacemos o no, sino cómo hacerlo.
Cuando nosotros vamos con este sesgo, seguramente va a terminar mal el análisis, incluso si el año fue bueno. Si hablamos en términos generales, a veces uno cuando llega al análisis de terapia dice, che, pero ahora que me pongo a pensar, fueron más buenas que malas las que viví, ¿no? Pero nosotros tenemos como este recorte de esa foto, de ese momento que fue muy significativo. Yo creo que lo importante de los análisis es esto de poder ver qué hemos aprendido, ¿sí? Es sumamente enriquecedor y nos sirve para futuro entender dónde estoy parado y qué de esto aprendí. A ver, lo primero que tenemos que considerar como positivo, y no es que busco el conformismo o por, viste, esta consuelo de pobres, y bueno, fue malo, pero veamos lo bueno, porque no tiene por qué ser así, sino hacer un análisis realmente crítico, ¿sí? Esto es decir, ver lo bueno y lo malo para sacar las conclusiones que sean, no digo lo más objetivas, pero sí que sean realistas a lo que vivenciamos, porque vamos a encarar mejor la realidad futura. Si tenemos que encarar, lo primero que tenemos que considerar es que sobrevivimos, ¿sí? Y sin manual de instrucciones, ¿sí? Digamos, seguro pasaron un montón de cosas que no lo esperaba, o que podía llegar a saber qué pasaba, pero no sabía cómo lo iba a encarar o cómo lo iba a vivir. Bueno, seguimos acá parados, estamos acá, ¿sí? Eso es lo importante. Con mucha energía, poca energía, estamos acá parados, ¿sí? Entonces, quizás como a diferencia de Netflix, como si se tratase de un capítulo de la vida, comí algo, ¿viste? Estoy así medio como trabajo, estoy ahí que voy a medias, pero no, ese budín con cereales, no, con semillas no puedo. Una patada en el pecho, Sí, sí, traje una agüita y se cuesta un poco. Pero bueno, no, lo que decía... Llamando a los bomberos. Llamamos a los bomberos. No, lo que decía de este análisis, que bueno, la vida tiene como esos capítulos, esos episodios donde hay buenos y malos momentos, ¿sí? Netflix lo que te da es la opción de que si querés seguir viendo o no. Y a veces nosotros decimos, no, está bien, voy a ver otra serie. En esta vida nosotros eso no podemos hacer. Pero a lo mejor el próximo capítulo es mucho mejor que este. Exactamente, pero eso va a depender mucho de uno también. Claro. ¿Sí? Nosotros hay cosas que no podemos evitar, ¿sí? Pero siempre vamos a tener la libertad ineludible de elegir cómo encararlo. Y eso va a marcar una diferencia hacia el futuro, ¿sí? Lo cierto es que es importante en este análisis tratar de entender qué hemos aprendido, ¿sí? Quizás aprendimos a poner algunos links. A veces, a ver, eso tiene las cosas, ¿no? A veces hay cierto aprendizaje que no aparecen como grandes aprendizajes o epifanías que uno dice verdades reveladoras que a partir de ahora mi vida cambia porque descubrí la fórmula mágica de cómo ser feliz. Sí. A veces hay aprendizajes que son como muy sutiles, muy silenciosos, que realmente generan cambios muy significativos psicológicamente hablando, ¿no? Pequeños, grandes cambios llamamos nosotros. No sé, este año quizás aprendí a poner límites. O quizás aprendí a pedir ayuda. Parece algo muy sencillo lo que estoy diciendo, pero hay gente que en años no ha aprendido a pedir ayuda, a alguien a quien recurrir. Quizás aprendimos también a parar un poco la pelota sin sentir culpa, ¿sí? A elegir qué batalla pelear. Eso ¿sí? Tiene que ver también a veces con una etapa de la vida. O sea, a medida que vas pasando los años, aprendés a parar un poco más la pelota. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, y a priorizar otras cosas. Sí. Sí, yo decía, bueno, mira, yo pensé que lo más importante de la vida tenía que ver con esto, y hoy después que viví todo esto veo que no va por ahí. Sí. ¿Sí? O que lo que tenía era realmente significativo y no me di cuenta hasta que lo perdí. ¿Sí? Lo típico. Lo que nos pasa hasta a todos, que no lo perdemos, no nos damos cuenta que tenemos. La relación que perdí, el familiar que ya no está, sí. También bueno, las actividades que antes podía hacer porque tenía salud y hoy ya no lo puedo hacer. Sí. ¿Sí? Entonces yo creo que lo más importante es no tanto si hacemos el análisis o no, sino cómo hacemos ese análisis. Sí. Y a veces uno cree que hacer el análisis es, bueno, ¿qué me voy a proyectar? ¿Sí? Y yo creo que antes de pensar qué voy a hacer el año que viene, tengo que pensar qué viví este año. ¿Sí? Entonces hablamos de los pequeños aprendizajes. ¿Qué límites superponer? Si aprendí a pedir ayuda? ¿Qué batalla elegí pelear? ¿Sí? ¿Qué aprendí a soltar también? Digamos, ¿qué exigencias o qué expectativas eran irracionales o inalcanzables y que realmente no eran significativos para mí? Que quizá venían por mandato o porque antes me convocaba pero ya no. Sí. Entonces todas estas cosas está buena hacerlas. Después podemos elegir cómo hacerlas. No creo que tengamos que hacer un análisis de 1 hora o una reflexión con no hacemos la imagen de estar en un lugar zen, ¿no? Con todas las condiciones. A veces basta con un mate, tranquilo, 10 minutos, ¿eh? Si no tenemos 10 minutos. Yo digo, ese momento, por ejemplo, que vos decís, de ese momento tranquilo y todo, en mi caso, por ejemplo, es a la mañana temprano, abro la ventana, el patio, yo escucho los pájaros nomás. Nada más. Y ahí es como que, viste, uno a lo mejor tiene ese espacio, ese momento de paz como para, lo que vos decís, ver dónde estamos parados, qué hacemos,
lo que vivía esta semana me sirvió o no me sirvió, qué puedo mejorar o no. Claro, nosotros ante esta posibilidad hay 3 opciones que podemos encarar la realidad. Ajá. ¿Sí? Nosotros podemos ser inteligentes, Sí. de la experiencia o de la vivencia. Tenemos 3 capacidades. Sí. Un profesor mío de la escuela, de industrial, él decía, la inteligencia es la capacidad de adelantarse a la experiencia. Entonces, cuando nosotros hacíamos cálculos para, no sé, diagrama de flujo o cualquier cosa de la fábrica, decíamos, bueno, acá va a ir un caño. Pero teníamos que pensar, che, capaz por ese lugar después va a pasar un camión más grande y va a chocar ese caño. Entonces, en vez de ponerlo a esta altura, pongámoslo más arriba. Entonces, eso es ser inteligente, digamos, no tener que pasar la experiencia de que llegue el camión y ver que tengo que cortar el proceso. Prever, todo eso, ¿no? prever, digamos. Prever, exactamente. Esa persona no tuvo que vivir ninguna experiencia para entender de que debía hacer tal cosa. Después estamos los del aprendizaje, ¿sí? Que somos personas que tuvimos que vivir una consecuencia para aprender algo nuevo. Sí. Che, esto quema. O si me meto en esta, bueno, ahora aprendí. El que comparte el de la experiencia y el de la inteligencia es que los dos tienen un mismo conocimiento. Esto quema, esto no tengo que hacerlo, o esto me va a traer tal cosa, tal consecuencia. ¿Sí? Sí. Solo que el de aprendizaje tuvo un costo. Claro. Me quemé, me lastimé o me pasó tal cosa. Sí, la inteligencia no. Hasta ahí bárbaro. ¿Cuál es el problema? Cuando somos solo de la mera vivencia. El de la vivencia es el que se quemó, pero se distrajo mirando el celular, mirando el pajarito, qué sé yo, no aprendió nada de esto, y va y dice, che, ¿qué era esto? Y vuelve a quemarse. Claro. ¿Sí? Freud decía una frase así como muy sintética, dice, uno está condenado a vivir lo mismo hasta que aprende. ¿Sí? Entonces, si hablamos de reflexionar, es importante reflexionar. Sí. Pero no en general, ¿no? Sobre mi propia experiencia. ¿Qué aprendí? ¿Qué de lo que aprendí valoro? Primero, ¿qué agradecer? ¿Sí? Porque uno naturaliza muchas cosas, pero en serio hay mucho que agradecer en la vida. ¿Sí? ¿Qué agradecer? Segundo, no solo que agradecer, ¿qué soltar? ¿Sí? Che, bueno, pará, que esto ya no va. 3, ¿qué no soltar y seguir manteniendo en el tiempo? ¿Sí? Y a veces los cambios tienen que ser significativos, pero chiquitos. Bueno, quizás mi primer propuesta arranca con acostarme un poquito más temprano, o mirar menos el celu, o no mirar las noticias a la mañana. Bueno, cada uno puede tener pequeños cambios que sean muy significativos. Pero son todas decisiones.